Buenos días, mi nombre es César y me acompaña mi esposa. Buenos días, mi nombre es Norma. Estamos aquí hoy para comenzar una serie de reflexiones acerca de la consecuencia del pecado y la solución que Cristo ya tiene para ella. A continuación escucharemos el canto lema Jesús venció. Al clamar está consumado, finalmente el mal fue derrotado. Cristo venció, Jesús la muerte venció. Los ángeles cantan con gran alegría, celebran la victoria de aquel que su gloria dejó. Hay una historia que quiero compartir con ustedes. Esto sucedió en 1987 en Goiás, Brasil. La tengo anotada, así que se las voy a leer. Cierto día el dueño de una chatarrería recibió piezas de plomo de un aparato diferente. Al desarmarlo encontró un polvo blanco parecido a la sal, pero que brillaba en la oscuridad con un color azul. ¿De dónde venía este cilindro? Unos chatarreros lo habían sacado de un sanatorio abandonado. Había un aparato de
de medicina de rayos gamma en ese lugar, que servía para hacer tratamiento de teleterapia. Y dentro de ese aparato, ¿no es cierto?, había un cilindro de unos 5 centímetros de alto más o menos y 5 centímetros de diámetro, que era fundamentalmente de plomo y de acero. Tenía una pequeña ventana, había veces que se veía una luz azul adentro, de acuerdo a cómo uno lo giraba, el mecanismo por el cual esto funcionaba. Dentro había 93 gramos de cloruro de cesio C-137, que es un material radiactivo, fuertemente radiactivo. Un cilindro que gira dentro de ese cilindro, ¿no es cierto?, permitía en cierto momento, por la ventanita que había abierta en el cilindro exterior, que saliera la radiación gamma. Y cuando el cilindro interno giraba, el resto del cilindro hacía de contenedor para esa radiación. Así que esto estaba metido adentro de una máquina. Los chatarreros se llevan la máquina, ¿no es cierto?, para desarmarla, venden piezas. Era un lugar abandonado, frecuentado por ocupas o por gente que vivía en la calle, gente que iba y sacaba cosas de ese lugar, se las llevaba para vender, ¿no es cierto? Bueno, los chatarreros se llevan esta máquina, se ponen a armarla a martillazos, ¿no es cierto?, encuentran este cilindro, que cuando lo giraban de cierta manera aparecía una luz azul ahí adentro. Se lo llevaron entonces a este dueño de la chatarrería y bueno, encantado con el brillo, ¿no es cierto?, el dueño empezó a mostrárselo a toda la familia, a los amigos, incluso con un martillo rompió el recipiente de acero y plomo porque pensaba hacerle un anillo a su esposa y aprovechar ese brillo azul, ¿no es cierto?, como si fuera una joya. Lo que daba el brillo era este polvo blanco, así que jugando con el polvo, ¿no es cierto?, incluso lo tiraron en el piso de tierra que había delante de su casa. Su hija de 6 años, jugando con el brillo, porque era una cosa tan interesante, tomó entonces de ese polvo que estaba esparcido por el piso, ¿no?, que brillaba a la noche, y se lo untó por el cuerpo para mostrárselo a la mamá. Todos los que estuvieron en contacto estrecho con este recipiente y con el polvo fallecieron antes de un mes. Todos murieron, incluida la niña. Luego en esa ciudad se creó una fundación que lleva el nombre de la niña, justamente para atender a los afectados, que fueron más de 250 personas, porque le mostraban a la gente se llevaba partículas de polvo, ¿no es cierto?, que brillaban en la oscuridad. Qué impresionante, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen acerca de los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Yo tengo anotados aquí algunos: hinchazón, caída del pelo, hemorragias internas, daños en los pulmones y en los riñones, daños en los ojos, daños en el aparato digestivo, un dolor extremo también. La verdad es que somos curiosos, queremos conocer cosas nuevas, e incluso si son prohibidas o peligrosas, con más razón. Pero ahora, tal vez usted no sabía los efectos de la radiación en el cuerpo humano y lo letal que podía ser el contacto con una de estas sustancias. Pero ahora que lo sabe, ¿qué clase de conocimiento prefiere sobre el tema de la radiactividad? ¿Prefiere el conocimiento que se obtiene de los libros y que se obtiene de un maestro enseñando acerca de estas cosas? ¿O prefiere experimentarlo por usted mismo? Yo creo que nadie con un poco de sabiduría pretendería pasar por esta experiencia, sino conocer lo peligroso que es, lo malo que es para la salud y mantenerse de esa manera apartado de cualquiera de estos peligros. La Biblia cuenta acerca de una experiencia que tiene la humanidad, que es el pecado. El pecado se parece en cierto modo a la radiación, en parte porque es letal y en parte porque no afecta solamente a aquel que está influenciado por él, sino también a todos los que están alrededor. El pecado es letal. Podemos leer incluso de esto en la Biblia, ¿no? En Génesis, el capítulo 2, del versículo 16 al 17, Norma me va a acompañar con la lectura. Dice en Génesis 2, 16 y 17:
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, ¿cuál es la restricción que aquí está poniendo el Señor en el huerto del Edén? Solamente un árbol. Pero ese árbol, ¿qué dice? O sea, exactamente qué era lo que no se podía hacer con ese árbol. Comerlo. Comerlo. O sea que en principio solo comer solo de ese árbol. Ahora vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1 y 2, para ver Satanás cómo interpreta la palabra de Dios. Dice en Génesis 3, versículos 1 y 2, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Bien, así que acá vemos cómo Satanás, en su rol de intérprete de la palabra de Dios, produce el efecto que él más busca, que es la confusión. Satanás lo que busca es confundir, lo que busca es tergiversar lo que Dios dice, de manera de, en esa confusión, arrastrar a la mente de la persona, ¿no es cierto?, hacia el error. Dios había dicho que había un solo árbol del cual no se podía comer, y Satanás ahora lo plantea como de ningún árbol. Tenemos otro ejemplo más de este tipo de distorsión en el libro de Mateo, el capítulo 4, si me quieres acompañar, el versículo 6. Mateo capítulo 4, versículo 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Bien, ¿quién estaba hablando ahí? El diablo. Y le estaba hablando a Jesús y le estaba dando un consejo. Ese consejo tenía un par de características interesantes. Una estaba basado en la Biblia, ¿no? Lo podemos buscar eso en el libro de Salmos, el capítulo 91, versículo 12. Si Norma, ¿me querés acompañar? Aquí dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea que Satanás está citando una promesa de Dios. A nosotros nos gustan las promesas de Dios. Pero esta promesa la está citando con el objetivo de torcer la voluntad y la mente de Jesús. ¿Por qué? Fijémonos cómo es que le contesta Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 7. En Mateo 4:7 Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así que eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. O sea que hay una especie como de duelo bíblico entre Satanás y el Hijo de Dios. Lo que Satanás estaba tratando de lograr era que Jesús fuera tentado a desobedecer al Padre. No era solamente una cita de la Biblia. Esa era la intención del enemigo de Dios. En el conflicto entre Satanás y Jesús, nuestra única seguridad está en conocer la palabra de Dios. Tengo 3 textos que vamos a leer ahora. El primero está en Isaías 8:20, es un texto muy conocido, muy querido por nosotros. Isaías capítulo 8, versículo 20 dice, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Bueno, ¿pero qué quiere decir que no les ha amanecido? Quiere decir que no tienen en claro lo que Dios dice, no lo han estudiado profundamente y no lo han entendido. Claro, lo contrario de lo que sucede antes del amanecer es que hay oscuridad. Dios es un Dios de luz. La oscuridad no es uno de sus atributos. Así que la oscuridad es básicamente la lejanía de Dios, de la voluntad revelada de Dios, del entendimiento de Dios. Y Jesús también lo aclara de una manera muy directa en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 39.
Tenemos dos textos, entonces, Juan capítulo 5, 39 y Lucas 24, 27. Lucas capítulo 24, versículo 27. Vamos a ver qué dice ahí el propio Jesús. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que acá tenemos la explicación directa de la boca de Jesús. En las escrituras están las historias y están las parábolas, está la profecía. Toda la escritura habla acerca de la obra del Hijo de Dios. Por eso es tan importante la escritura, por eso la escritura arroja luz en la oscuridad del mundo, porque nos permite entender el plan, el propósito, el trabajo, la actividad que hace Jesús, la que hizo antes, la que está haciendo ahora y la que va a hacer en el futuro. Entonces, como la escritura tiene todas esas características, la primera conclusión que tenemos con respecto a esto es que nuestro estudio de la Biblia tiene que hacerse con el objetivo de encontrar qué es lo que dice de Jesús. El estudio de la escritura con esa perspectiva sería desde la posición en la que nosotros estamos frente a la escritura. Ahora, ¿cómo es que Jesús nos ve a nosotros? ¿Cuál es la perspectiva que Jesús tiene de nosotros? Y eso lo podemos ver en Isaías capítulo 53, versículo 11. Isaías 53, versículo 11 dice la palabra de Dios, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Bien, eso es lo que mantuvo firme a Jesús incluso en los momentos de la cruz, porque el Señor plantó una cruz allí mismo, en el Edén, para que las sombras que el pecado estaba echando sobre la tierra fueran contrarrestadas por la luz que salía de esa cruz. La promesa que aparece en Génesis capítulo 3, ¿no es cierto?, alentó a Adán y Eva a continuar con su vida, ¿no? Eva es la madre de los vivientes, y si por culpa del pecado todos vamos a morir, ¿qué clase de nombre es ese? Sin embargo, Eva es la madre de los vivientes, solamente que ahora los vivientes necesitan una vida nueva en Cristo. Primero de Juan 1:9 también aporta otro detalle acerca de cómo es que Jesús nos ve. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense entonces, el error pasado, el de Adán y Eva, y los errores actuales, los que cometemos nosotros, han sido pagados, han sido satisfechos, han sido cubiertos por el sacrificio en la cruz, por la sangre del Hijo de Dios. Así que cuando vemos estos textos y nos damos cuenta de cómo es que nos mira Jesús, que nos mira como seres que necesitan de su amor y necesitan de su salvación, entonces es el momento en que nosotros tenemos que tomar una decisión. Jesús no mira la maldad de nuestras acciones, sino que mira nuestra necesidad. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Una vida que puede ser que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Y tal vez estamos sintiendo la necesidad de ponernos a cuenta con Él. Y el trato que nos ofrece Jesús es este. Nosotros le entregamos esa vida vieja, esa vida gastada, esa vida arruinada, y Él nos da una nueva que empieza ahora, empieza una hoja en blanco, una página en limpio, pero que se va a extender gracias a la vida eterna por toda la eternidad. Así que ese es el trato que el Señor nos ofrece. No mirar lo que pasó, sino si estamos dispuestos a ser cambiados por Dios, Él nos da la posibilidad de ese cambio. Tirar la vida vieja, aceptar la vida nueva y vivir con esa esperanza. ¿Qué otra decisión podría ser más importante para tomar hoy? Yo te animo a que le entregues tu vida al Señor y empieces a disfrutar hoy mismo de esa vida nueva. Bueno, ahora yo les propongo que
tomemos un momento para orar y finalizar con la canción lema. Querido Papá del Cielo, gracias porque aunque somos pecadores desde el principio del mundo, nos das la oportunidad de elegirte, de estudiar tu palabra y de aprender de ella. Amén. Gracias, Señor, por tu Hijo, que hizo un sublime sacrificio por nosotros. Y gracias, Señor, porque aunque somos pecadores, podemos tener en ti la salvación. Gracias porque Jesús venció, nos entregamos en ti hoy y siempre. Amén. Amén. En la cruz, derrotada fue la muerte. En la cruz hay certeza de perdón. En Jesús, libertad completamente. No hay más condenación. Jesús venció, sí, Jesús venció. Al clamar está consumado, finalmente el mal fue derrotado. Cristo venció, Jesús va a